tan fácil es emprender en otro país? ¿Qué tan fácil es emprender siendo migrante? ¿Qué tan fácil es emprender cuando no conoces las regulaciones? ¿Qué tan fácil es emprender cuando recién llegaste a Europa? ¿Qué tan fácil es emprender siendo mujer? De todo eso les quiero hablar porque para poder emprender en otro país, en Europa, siendo migrante, siendo mujer, siendo madre, compartiendo mi emprendimiento al mismo tiempo que materno, que cuido de mi hija, que disfruto tiempo con ella, que disfruto tiempo con mi pareja, con mi marido, tuve que romper muchísimas creencias para hoy estar donde estoy, para hoy tener un negocio digital que factura más de 20.000, más de 30.000 por mes, para tener libertad, para haber construido libertad en tan poquito tiempo. Hoy les quiero hablar de eso en este capítulo de Aye Sin Makeup, donde quiero hablarles básicamente de todas las cosas que tuve que eliminar de mi vida para dar paso a este negocio digital, a emprender, a poder facturar sin límite, a tener una vida y un negocio y un trabajo que me guste vivir, que me guste hacer, a no sentirme sofocada, a sentirme libre. Así que si estás acá, espero que lo disfrutes, quédate hasta el final. Voy a hablarte de todas las creencias limitantes que tuve que romper, porque emprender va mucho más allá de el contenido, del marketing, de hablar de facturación de negocios. También tiene que ver con lo que vivimos dentro, con nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros miedos, nuestras limitantes, nuestras creencias. No muchas personas se animan a emprender, muchas personas lamentablemente fracasan antes de empezar. Ni siquiera se animan a arrancar, ni siquiera se animan a empezar. Sienten miedo, sienten dudas, incertidumbres, se limitan a ellas mismas, se autoboicotean, sienten que no son capaces, que no pueden, que no van a tener lugar en el mercado, que quién las va a escuchar, quién les va a comprar, quién les va a pagar caro, de dónde van a obtener clientes, cómo van a hacer para posicionarse. Son tantos los miedos, tantas las dudas, que muchas personas ni siquiera lo intentan. Y ahí es donde fracasas. No cuando lo haces, lo intentás y no sale. Cuando ni siquiera lo haces. Así que espero que lo disfruten. Arrancamos con el capítulo de hoy. ¿Sabes que todos podemos emprender y ejercer nuestra profesión 100% online? No importa de dónde seas ni a qué te dediques. Si estás buscando libertad económica, de tiempo y geográfica, estás en el lugar correcto. Acompaño a miles de profesionales de distintas partes del mundo a ejercer su profesión 100% online. Soy Aye Cipriano, asesora migratoria y experta en negocios digitales, y he creado un negocio digital de 6 cifras empezando desde cero, siendo mujer, madre y migrante. Mi objetivo es darte todas las herramientas, inspiración y motivación para que vos también puedas lograrlo. ¿Empezamos? Este capítulo va a ser un capítulo un poco más íntimo, más yo, donde quiero contarles un poco las cosas por las que tuve que pasar y no hablar tanto de marketing, de facturación, de ventas, de contenido. En definitiva, esto es parte también de emprender, es parte de emigrar, es parte de crecer, de desarrollo personal y profesional. Y son muchas las personas que por todas estas limitantes, por todas estas creencias, por todos estos miedos, ni siquiera lo intentan y se quedan con esa espinita durante muchísimos años de ganas de emprender, ganas de hacer más, de ser más. Saben que pueden dar mucho más, pero tienen un montón de miedos. Conozco un montón de profesionales que me han contactado, incluso con años de trayectoria, con personalidades súper fuertes, con una postura bien marcada, bien fuerte, pero cuando les hablas de emprender, de ser independientes, se achican como pollitos porque sienten que no pueden, que no son capaces. Yo vine acá al mundo a comerme al mundo. Tenemos una sola vida y cuando era muy chica, toda la vida me gustó emprender. Yo empecé, mi primer emprendimiento lo arranqué cuando tenía 17 años, comprando ropa. En Buenos Aires hay lugares donde uno compra ropa por mayor, al mayorista, y la revende, la vende en ferias, la vende en showrooms. Son espacios donde uno pone sus muestras, pone su ropa, sus productos y los vende. Tuve también un emprendimiento donde vendía carteras y productos de marroquinería y accesorios. Después tuve mi propio negocio, mi propio local de ropa de diseño, que lo abrimos con mi mamá. Fue un poco de hobby, por decirlo de una manera, si bien era mi trabajo y yo súper dedicada, súper responsable. Podría decir que
si bien yo lo consideraba un trabajo y era mi trabajo y de ahí salía mi ingreso, mi salario, la verdad es que no puedo decir que fue un éxito, sí puedo decir que fue un gran aprendizaje porque eso me abrió al mundo y me hizo dar cuenta de que no quería ser empleada toda mi vida, que yo sabía que era capaz de mucho más, que iba a poder en algún punto ser referente de algo, tener mi lugarcito en el mercado y hacer algo que realmente me guste, y toda la vida me gustó emprender, pero cuando emigré, obviamente... em, fui ese pollito mojado también. Cuando emigré me di cuenta o pensé que la única salida, lo que piensa todo el mundo, que la única manera de ganar plata, al no conocer las reglas, al no conocer el país, al no conocer la cultura, al no conocer temas fiscales. Muchas personas le tienen miedo al tema fiscal y no conozco los impuestos, no conozco, como si no existiesen los contadores, y por esa razón de no conocer los sistemas fiscales, de no conocer las reglas, de no conocer las leyes, de no conocer los contratos, ni siquiera lo intentan, ni siquiera se asesoran, ni siquiera piensan en contrato un abogado, contrato un contador y yo me dedico a emprender, ni siquiera lo intentan. Y yo, cuando emigré, al principio tuve esos mismos miedos y uno cae siempre en un país nuevo con la idea de, bueno, acá es buscar trabajo, empezar desde cero, empezar de abajo. Lo único que queda para ganar plata es ser empleado, trabajar en relación de dependencia, y así empecé. Empecé como empiezan todos, trabajando en relación de dependencia, y lo conté en el capítulo 1, en el video anterior, en el podcast anterior, si me estás mirando y escuchando por Spotify. Conté cuáles fueron los trabajos que hice desde el momento en que me fui desde mi casa, y siempre con esas ganas y con esa espinita de quiero emprender. Quiero ser libre, quiero manejar mis horarios, quiero tener tiempo para mí, tiempo para mi familia. No quiero tener un techo, quiero poder ganar mucho más, no quiero que me digan cuánto ganar, cuándo tomarme un día, cuándo tomarme vacaciones. Y así, de a poquito, fui empezando y reviviendo o prendiendo más esa llama, esa chispita, hasta que las vueltas de la vida, y yo siempre digo, las oportunidades te las pone la vida adelante de tus ojos. Sos vos quien las toma o no las toma. Hay muchos que vos le pones las oportunidades frente a los ojos, frente a la cara, y dan vuelta a la cara y siguen por donde están, quejándose, enojados con la vida, diciendo por qué la vida me trata así, por qué me ponen las cosas tan difíciles, y no se dan cuenta que la vida te lo está poniendo adelante de los ojos, pero para ellos no es una señal tan clara y la dejan pasar. Y yo aproveché esa señal que me puso la vida en el momento en que dejé mi empleo, en el momento en que me despidieron del empleo. Fue, esta es la señal que necesitaba, esta es la oportunidad, esta es la vida empujándome al precipicio, a que salte al vacío y empiece a emprender y me deje de llorisquear y me deje de quejar, y que tome las riendas de mi vida y empiece a emprender. Y así fue cuando empecé realmente y arranqué con todo esto del emprendimiento. Ahora, ¿cuáles son las creencias, obviamente, que tuve que romper? Muchas, empezando por el hecho de no se puede emprender en otro país. Muchas veces tuve ese miedo de no conozco lo fiscal, no conozco las leyes, no conozco las regulaciones. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo me hago más visible? ¿A quién le vendo? ¿Quién me va a comprar? Si no tengo conocidos acá, si ¿de dónde saco los clientes? Si no tengo, nadie me conoce en este país. Por ahí vos estás en tu país y es mucho más fácil. Yo cuando estaba en Argentina, el boca a boca se va corriendo, mi familia le va contando a otras personas, mis amigos, mis colegas, compañeros de la universidad, compañeros de la escuela, te va corriendo la bola, como decimos nosotros, y de repente todo el mundo se entera que tenés un emprendimiento y te empiezan a comprar y los clientes empiezan a llegar. Pero ¿cómo haces cuando estás en otro país donde nadie te conoce? Bueno, así arranqué yo, con esos mismos miedos, pero sabiendo que tenés el poder de las redes sociales, donde no necesitas que te conozcan, te podés hacer conocido. Donde no necesitas que tus clientes lleguen por referidos y boca a boca, sino donde vos podés empezar a crear contenido, empezar a mostrarte, empezar a mostrar tu servicio, lo que vos haces, lo que vos vendés, y que los clientes empiecen a llegar a vos. Pero para eso tuve que romper esa creencia donde pensaba que
no había lugar para mí, que los únicos que pueden emprender son los locales, los que conocen sobre cómo funciona todo. Ahí me di cuenta, después de romper esta creencia con mucho tiempo, porque no es obviamente un día para el otro, lamentablemente vos podés aprender de marketing, vos podés aprender a crear contenido, vos podés aprender un montón de habilidades, pero las creencias vienen desde años atrás. Cuando nosotros llegamos al mundo, cuando nacemos como un lienzo blanco, no tenemos miedos, por eso también hay que cuidar mucho de los chiquitos y de los nenes y de los bebés, porque no tienen miedo, entonces pueden saltar al vacío sin ningún problema. No tienen miedo, no conocen las consecuencias, no saben qué pasa si hacen determinada acción o si piensan de determinada manera. Son ingenuos, son inhibidos, no tienen vergüenza, no tienen miedo, son puros. Y cuando empezás a transformar y a armar tu personalidad, de a poco empezás a absorber miedos que te meten tus papás sin querer, porque obviamente ellos tratan de cuidarnos, pero sin querer empezamos a absorber ciertos miedos. Cuando te dicen, no, 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 no hagas eso que te puedes lastimar y ni siquiera te dejan intentarlo, vos empezás a crecer con miedo de no voy a probar tal cosa porque me puede hacer mal, no voy a probar tal otra porque voy a sufrir, me voy a lastimar y empezás a limitarte, empezás a ponerte barreras y por eso hay tanta gente que tiene miedo a salir de la zona de confort, miedo a intentar algo nuevo, miedo a hacer algo diferente. Son miedos que uno va adquiriendo y que uno va absorbiendo a lo largo de los años. Y es muy difícil de eliminar esos miedos, esas creencias, esas limitantes, porque las tenemos totalmente incorporadas en el subconsciente. Entonces, lo primero que tuve que hacer es eliminar esta creencia limitante de yo puedo, siendo inmigrante, empezar un emprendimiento, puedo hacerme conocida gracias a las redes sociales, puedo hacerme mi lugar en el mercado y la gente puede pagarme por quién soy, por qué enseño y por qué transmito. Pero la segunda creencia es, una vez que puedo emprender. La segunda creencia es el hecho de pensar, no voy a tener éxito porque no soy local. Y ahí empezás a pensar que puedes hacerlo, pero que no te va a ir tan bien, porque no sos local, porque hay ciertos truquitos que vos como expat, como extranjero no conoces, que en este país siempre tiene mejor lugar o más lugar el local. Y ahí tenés otra creencia donde tenés que empezar a valorar tus conocimientos, tu expertise, tu experiencia, empezar a valorar quién sos vos, cómo ayudas a las personas y hacerte vos tu propio lugar. Muchas veces venimos con ese chip de arranco de abajo, me voy adaptando, me voy haciendo mi lugar, consigo un trabajo, como les decía recién, consigo un trabajo en relación de dependencia y me voy haciendo mi lugar, pero no venimos con esas ganas de comerme el mundo y me voy a hacer mi lugar y voy a emprender y me va a ir bien porque lo que yo tengo es mucho conocimiento y mucho valor para aportar y cuesta tener también esa mentalidad, romper esa barrera de decir, voy a ser exitosa, me va a ir bien. Me acuerdo que una clienta me decía, ¿por qué me va a ir bien a mí? ¿Quién soy yo para que la gente en Portugal me escuche? Ella es argentina, es nutricionista, emigró acá a Portugal. Y me decía, ¿por qué me va a ir bien a mí si soy argentina, si soy expat? Los clientes que consiga acá van a ser portugueses y los portugueses van a ir a que los atienda un nutricionista portugués. ¿Por qué me pagarían a mí, que soy extranjera, que no manejo el mismo idioma? No valoraba su conocimiento, su experiencia, su expertise, pensaba que no lo valía, que un portugués, simplemente por hablar portugués y por ser portugués y por ser local, iba a valer más, iba a tener más clientes, iba a poder cobrar caro y ella como extranjera, como latina, como hablando español, abriéndose su camino nuevito, no tiene suficiente expertise o su expertise, su experiencia de Argentina acá no vale nada, entonces a mí no me van a pagar lo que yo valgo. Y a mí también me pasó, y tenés que romper con esa barrera
y empezar si no te valoras vos y si vos realmente no considerás que vales lo que querés cobrar y si vos realmente sentís que tu conocimiento no vale, que un portugués o un español o un alemán vale más simplemente porque es local, te aseguro que no te van a pagar lo que vos querés que te paguen. Y te aseguro que no vas a tener el éxito que vos querés, porque ya te estás limitando. Y cuando tenemos esa barrera o esa limitante en la cabeza, en la mente, todas las acciones que tomamos y todas las decisiones que tomamos y todas las acciones que hacemos nos conduce a que no cobremos lo que queremos cobrar, a que no nos vaya como queremos que nos vaya. Nosotras nos autolimitamos. Entonces, lo primero que tenés que hacer es correr de lado esa creencia, eliminar esa creencia. La tercera creencia que tenés que lidiar cuando sos migrante es: ¿por qué yo voy a cobrar más que un local? Yo facturo más de 20.000, 30.000 dólares al mes. Ni siquiera el presidente acá en Portugal, ni siquiera el primer ministro gana tanto al mes. La gran mayoría de las personas que más ganan en Portugal, obviamente hay portugueses que también ganan muy bien, pero la gente que más gana son emprendedores, no son empleados. Y todo el mundo sabe que un empleado siempre tiene un techo y que si vos realmente querés ser millonario y si realmente querés tener éxito y si realmente, obviamente cada uno mide el éxito a su manera, pero si realmente querés facturar en serio y ganar en serio, claro está que no lo vas a lograr siendo empleado, lo vas a lograr siendo empresario, emprendedor. Y acá en Portugal no se gana bien. Los empleados no ganan bien. Ganan encima pésimo. Más allá de que son empleados, ganan pésimo. Ganan muy mal. Y los trabajos del Estado, en el gobierno, ganan mal. Hay mucha corrupción y mucha cosa, pero ganan mal. Entonces, ahí me planteaba como, ok, ¿quién soy yo para ganar más que un local? ¿Quién soy yo? Y obviamente tenés por el otro lado, la otra cara de la misma moneda, esa emoción de gano más que el primer ministro, estoy facturando más. Obviamente hay mucha gente que factura mucho más, incluso mucho más que yo, porque son emprendedores, son empresarios que vinieron de UK, de Estados Unidos, inversores, tienen propiedades, edificios, hoteles. Hay gente que factura mucho, 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 millones, mucho, pero no locales. Y ahí muchas veces uno se tiende a achicar de, ¿merezco ganar más que un portugués? ¿Merezco ganar más que un local? ¿Me van a pagar sabiendo que un portugués hace determinado trabajo por 20 dólares? ¿Me van a pagar a mí más de 1.000 dólares por mi servicio, por mi transformación? De nuevo, no nos valoramos, no nos creemos capaz, no sentimos que valemos lo que realmente valemos. Entonces ahí es romper con otra creencia y entender que no importa de dónde seas, no importa si sos portugués, si sos argentino, si sos mexicano, si sos chileno, si tu transformación lo vale, pero sobre todo si crees que lo vale, si vos sentís que realmente vales eso, lo vas a poder lograr. Pero primero tenés que creerlo vos. Si vos no lo crees, si vos no te crees capaz de hacerlo, si vos no te crees capaz de cobrar lo que querés cobrar, nadie te lo va a pagar. Entonces, son un montón de barreras que uno como emprendedor tiene que ir eliminando y un montón de creencias que uno va absorbiendo a lo largo de toda su vida, que les voy a decir algo que también, de nuevo, es muy personal, pero a mí me ayudó muchísimo y me sirvió mucho y fue un impulso enorme el haberme ido de mi país. Porque mi entorno, que ya no es mi entorno, me hubiese aplastado y me hubiese aplacado. Hay una frase que me dicen mucho y que escucho mucho y me resuena mucho y es: a la gente, a tus conocidos, a tus amigos, les encanta que te vaya bien, pero no tan bien pero no mejor que a ellos, pero no tan bien. Y es real. Cuando te va bien, todo el mundo te felicita, pero cuando te va mejor que ellos, te envidian. Y ahí ya no te felicitan.
ahí pasás a ser la oveja negra, ahí empezás a sentir esa envidia y la gente no se te acerca o te dicen, disfrútalo. A mí me han llegado a decir, no gastes tanta plata porque lo que rápido sube, rápido baja y así como hoy estás facturando mucho, mañana lo podés perder. ¿Qué mentalidad es esa? ¿Qué creencia es esa? Cuando uno aprende a generar ingresos online, cuando uno aprende a generar ingresos, como sea, a generar ingresos, no los perdés. Obviamente si tenés la mentalidad correcta. Si no tenés la mentalidad correcta, los vas a perder. ¿Por qué piensan que la gente que de repente juega a la quiniela o juega a la lotería, de repente ganan un premio muy importante y se hacen millonarios y ganan millones y se llenan de dinero? Y la regla son 2 años. A los 2 años como máximo perdieron todo y están peor que como estaban antes. Incluso mucha gente ha llegado a decir, hubiese sido mejor nunca haber ganado ese dinero. Que el dinero primero te potencia la personalidad que sos. No te hace ni mejor ni peor persona, te potencia lo que ya sos. Si sos mala persona, si sos egoísta, si sos pijotero, diríamos nosotros, si sos, si no sos humilde, si no tenés valores, te aseguro que la plata, el dinero te lo empeora. Ahora, si sos una persona generosa, si sos una persona amable, si sos una persona alegre, sos una persona positiva, el dinero te lo potencia. Y muchas veces estas personas que por ahí ganan dinero de la lotería pierden todo porque su termostato está limitado, porque sus creencias, la gran mayoría lo gasta. No saben además administrar su dinero, no saben manejar tanta cantidad de dinero. Si normalmente vos ganas 1000 y te quedas en la lona a fin de mes y no llegas a fin de mes y te gastaste esos 1000, no significa que necesitas más plata. Primero tenés que aprender a administrar esos 1000. Si no sabes administrar esos 1000, te aseguro que por más que ganes 20.000, tampoco te van a alcanzar. Por más que ganes 100.000, no te van a alcanzar. Te los vas a comer todos porque no lo sabes administrar. Y si no tenés la mentalidad correcta, de alguna manera u otra se te va a fumar. Por eso es tan importante entrenar la mentalidad y es algo que yo hago a diario. Tengo una biblioteca, bueno, ahí ven algunos y al lado tengo una biblioteca enorme de libros de venta, de negocios, de mentalidad, de estoicismo. Hay que entrenar la mentalidad porque tenés que eliminar todas estas creencias, todas estas limitantes para lograr el éxito que realmente querés lograr si decidís emprender. No solo si decidís emprender en otro país, si decidís emprender sea donde sea, incluso en tu mismo país. Otra creencia que tuve que eliminar, otra creencia que tuve incorporada durante muchos años y que repetía como un loro sin siquiera saber si era verdad, no era verdad, sin siquiera probarlo, sin siquiera vivenciarlo, es el hecho de familia y dinero y negocios no van de la mano. Son opuestos, son enemigos, no salen bien. Negocios y familia salen siempre mal. Mi papá viene de una familia que durante muchos años, hace muchos años también, tuvieron muchas tierras, muchos negocios. Y mi abuelo, todo esto venía de mi bisabuelo y bisabuelo. Tenían tierras por La Plata, tenían varios terrenos, tenían tierras y quemaron absolutamente todo. Quedó casi nada. Y quedó un emprendimiento familiar que lo administraron durante todos los últimos años, durante mi niñez, lo administró toda la familia de mi papá incluido. Y no había ningún tipo de estructura, no había ningún sistema, no había un orden, ninguno tenía un cargo o una jerarquía en el negocio, todos ocupaban lo mismo y eran exactamente lo mismo, no habían tareas específicas para cada uno hacía lo que quería, con lo cual no había orden, no había planificación, se perdía demasiado dinero. No tenían un salario específico, ni estaban tampoco como directivos, simplemente iban, trabajaban y sacaban dinero, y sacaban por día. Yo recuerdo mi papá todos los días llegar con algo de dinero a casa, pero nunca sabías cuánto ganaba, cuánto podía sacar por mes, todo muy irregular, desprolijo.
y tenía siempre para la comida del día. Nada más, para la comida del día. Con eso él iba a la verdulería, iba a la carnicería, compraba la comida para el día, literal. Y nada más. Y al otro día sacaba otro poquito para ir al supermercado, ir a la verdulería, ir a la carnicería y sacar para ese día. Y siempre se escuchó de mi abuela, de mi mamá, familia y negocios no van de la mano. Porque el negocio de mi abuelo había sido un fail total. No, como les decía, ni estructura, ni orden. Un montón de deudas, un montón de líos y empleados y líos. Era todo un drama, siempre fue un drama. Entonces siempre se repitió esa frase de familia y negocios no van de la mano. Y cuando nosotros decidimos emigrar juntos y empezar nuestro emprendimiento juntos, al principio nos decían como, ojo, porque familia y negocios no van de la mano. Y nosotros repetíamos, y nos vamos a matar. Yo le decía muchas veces, Gordi, nos vamos a matar, Gordi va a ser difícil, Gordi hay que tener cuidado, dividamos las tareas, esto te encargas vos, de esto me encargo yo. Y siempre tratando de cuidar. Y son cosas que nunca pasaron. Que nos llevamos bárbaro, cada uno tiene un rol diferente, él se encarga más de la parte del negocio, está mucho con los clientes, se encarga por ahí más de la parte operativa, yo me encargo más de lo que es la marca personal, de crear contenido, de transmitir, de trabajar con los clientes, tenemos roles diferentes, hacemos actividades diferentes, pensamos también diferente por más que... Obviamente tratamos de tener reuniones entre los dos, tratamos de estar pendientes siempre el uno del otro y también de las cosas de la empresa y del negocio. Pero si bien yo te puedo dar un consejo, trato de no meterme mucho acá, vos me podés dar un consejo, pero no te metes tanto acá. Y trabajamos en conjunto, cada uno desde su lado. Somos totalmente diferentes, entonces no somos ni los dos súper emocionales ni los dos súper lógicos. Yo soy más emocional, él es un poco más lógico, entonces nos complementamos. Y nunca hubo problemas. Entonces, repetir como un loro frases que te dijeron en tu familia sin siquiera saber si te aplican a vos, si son reales, no son reales, es terrible. Pero lo más terrible es repetir y absorber esa creencia, porque al final, si no era real, la terminas haciendo real. Por suerte no fue nuestro caso, pero siempre tratamos de prevenirlo. Entonces, con esto quiero cerrar con la idea de todo el mundo hoy puede emprender, no importa de dónde seas, no importa a qué te dediques, si tenés algo para transmitir, para compartir, para enseñar, crees y sabes que estás para algo más, sos profesional y sabes que podés hacer mucho más, sabes que podés ayudar a otra persona con tus conocimientos, con tu expertise, con tu trayectoria, no dejes de hacerlo por miedos. Que los miedos te impulsan a lograrlo, que los miedos te impulsan a ser mejor, que los miedos te impulsan a cambiar más vidas, a impactar en más personas. Hay muchas personas que, como les decía al inicio, tienen tantos miedos, tantas creencias, tantas limitantes, que lejos de intentarlo, se ponen tantas excusas y tantas trabas que procrastinan al 2000% y al final se mueren sin siquiera haberlo intentado. O terminan siendo mucho más mayores o terminan haciendo otra cosa y lo dejan de lado y al final les queda como esa cuenta pendiente. Hay muchas personas que tienen ganas de emprender, hay muchas personas que tienen ganas de cambiar vidas de otras personas, impactar en más personas, ayudar a más personas, ser y hacer más cosas de lo que están haciendo, dejar de depender de otro, dejar de trabajar en relación de dependencia, poder ganar mucho más, tener más libertad y no lo hacen por miedos y excusas, 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 excusas. Si querés dejar de ponerte excusas, si estás listo para dejar de ponerte excusas, si estás listo para dejar de ponerte trabas y querés hacer más, querés ser más, querés impactar en más personas y querés emprender, escribime, mandame un mensaje que te puedo ayudar. Mi visión, mi objetivo hoy es construir la comunidad de emprendedores migrantes más grande de Latinoamérica.
Toda profesión se puede ejercer online y todos somos capaces de lograrlo. No importa de dónde seas ni de dónde vivas, ni a qué te dediques. Hoy toda profesión puede cambiar vidas y toda profesión se puede ejercer online. Toda profesión puede impactar muchísimo más de lo que sentís que estás impactando. Así que si tenés ganas de dejar de poner excusas, escribime. Mandame un mensajito o escribime a info@ayecipriano.com. Te dejo también los enlaces de mi web y de dónde me puedes ubicar. Escribime, así te puedo dar una mano. Espero que les haya gustado este capítulo, este nuevo podcast. Nos vemos en el próximo con mucho más de Aye Cipriano sin Makeup.